Mi esposa me envió un mensaje, ayudando a mamá, vuelvo mañana. Cuando regresó, su madre me estaba preparando el desayuno. El café todavía estaba caliente cuando mi teléfono vibró. El mensaje de Sara decía, ayudando a mamá. Vuelvo mañana. Te quiero. Me quedé mirando la pantalla, con el vapor subiendo de mi taza, cuando la puerta principal crujió al abrirse detrás de mí. Buenos días, Jack. Margaret entró en mi cocina, con las llaves del coche tintineando en sus manos curtidas. ¿Te importa si cojo un poco de café? Casi se me cae el teléfono. Margaret, mi suegra, la mujer a la que supuestamente mi esposa estaba ayudando en ese mismo momento, estaba en el umbral de mi puerta con su uniforme de enfermera, con aspecto de haber terminado un turno de 12 horas en el hospital. Claro, mamá. Mantuve la voz firme, pero mi mente iba a 1000 por hora. Noche larga, el doble turno de siempre. Se sirvió una taza, añadió nata con la eficiencia de alguien que llevaba 30 años haciendo lo mismo. Sara mencionó que podría pasarse hoy. No la he visto en toda la semana. La mentira me golpeó como un mazazo. Llevaba casado con Sara 8 años, y ella había estado usando a su madre como coartada desde quién sabe cuándo. La mujer que la crió estaba en mi cocina, completamente ajena al engaño de su hija. En realidad, mamá, Sara me ha enviado un mensaje esta mañana, diciendo que te estaba ayudando. Le mostré la pantalla del teléfono, observando su cara con atención. Antes de profundizar en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbete, dale a me gusta, comenta y pulsa ese botón de promoción para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. La expresión de Margaret pasó de la confusión a algo más duro. Dejó su café con una precisión deliberada. Jack, no he hablado con Sara desde la cena del domingo, y desde luego no necesito ayuda con nada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de una casa en llamas. 8 años de matrimonio, y mi esposa nos había estado mintiendo a los dos. Lo peor no era la traición. Era lo estúpida que creía que yo era. Bueno, dije, forzando una sonrisa que se sentía como cristales rotos. Supongo que estará ayudando a otra persona, entonces. Margaret me escrutó el rostro con los ojos agudos de una mujer que había visto todo tipo de miseria humana pasar por las puertas de un hospital. Jack, ¿qué está pasando aquí realmente? Podría haber mentido, podría haber puesto excusas, haber cubierto a Sara como probablemente había estado haciendo sin darme cuenta durante meses o años. En lugar de eso, abrí el portátil de Sara. Lo había dejado en la encimera de la cocina, con la contraseña convenientemente guardada, y giré la pantalla hacia Margaret. La cadena de correos electrónicos estaba justo ahí, en su bandeja de entrada. Mensajes de Danny Richardson con asuntos como ¿estás deseando que llegue esta noche, y tu marido sospecha algo? El más reciente, enviado ayer, decía, reservé nuestra habitación de siempre en el Interstatin. Dile al viejo que estás ayudando a mami otra vez. Jajaja. La cara de Margaret se puso blanca, luego roja, y finalmente se instaló en algo que nunca había visto antes. Pura furia gélida. Esa pequeña. Se contuvo, pero le temblaban las manos. 8 años te he visto cuidarla. Matándote a trabajar en esas obras de construcción mientras ella juega a ser la princesita arquitecta. ¿Y así es como te lo paga? Me desplacé hacia abajo, mostrándole más mensajes, fotos que no describiré, planes para escapadas de fin de semana, discusiones sobre lo patético que yo era por creerme sus historias. La traición ya era bastante mala, pero la burla calaba más hondo. Danny Richardson, leí en voz alta. ¿No era ese su novio de la universidad? El que la dejó en el último año por una chica de una hermandad. La voz de Margaret podría haber congelado el infierno. Lloró por él durante meses. Parece que han vuelto a conectar. Cerré el portátil antes de que ambos viéramos algo que requiriera terapia. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Margaret me miró con algo que podría haber sido respeto. ¿Nosotros, Jack? Este es tu matrimonio. Y es tu hija. Además, te ha estado usando como coartada. Eso te convierte en parte de este lío, te guste o no.
La mujer mayor se sentó pesadamente en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde Sara y yo habíamos desayunado juntos esa mañana, donde me había besado en la mejilla y prometido llamarme cuando llegara a casa de su madre. ¿Qué tenías en mente?, preguntó Margaret. Nada ilegal, nada violento. Pero estoy pensando que es hora de que Sara aprenda que mentir tiene consecuencias. Rellené nuestras tazas de café. Y estoy pensando que podrías disfrutar viéndola retorcerse cuando se dé cuenta de que la han pillado. Margaret sonrió por primera vez desde que había llegado. No fue una sonrisa agradable. Jack, cría a esa niña para que fuera mejor que esto. Si quiere actuar como una adolescente infiel, quizás sea hora de que alguien la trate como tal. Pasamos la siguiente hora planeando. Nada elaborado, nada que nos llevara a un tribunal o a la cárcel, solo una simple trampa que expondría las mentiras de Sara de la manera más humillante posible. El plan era elegante en su simplicidad. Margaret le enviaría un mensaje a Sara pidiéndole que comprara algo de camino a casa después de ayudar a mamá. Mientras tanto, yo conduciría hasta el Interstate, un motel de mala muerte en la Ruta 9 que servía a camioneros y cónyuges infieles, y confirmaría lo que ya sabíamos. ¿Y si no está allí?, preguntó Margaret. Entonces averiguaremos dónde está realmente. Pero mi instinto me dice que Danny Richardson es exactamente el tipo de canalla que reservaría la misma habitación cada vez. Son criaturas de costumbres, estos infieles. El teléfono de Margaret vibró. Sara había respondido a su petición de la compra. Hoy no puedo, mamá. Ayudando con tu horario de medicación. ¿Recuerdas? Quizás mañana. Horario de medicación, repitió Margaret secamente. Tomo 2 pastillas para la tensión y un multivitamínico. Guarda ese mensaje, dije. Pruebas. El Interstate tenía exactamente el aspecto que le correspondía, un lugar donde la gente iba a hacer cosas que no podía hacer en casa. Pintura desconchada, un letrero de neón parpadeante, un aparcamiento lleno de coches con matrículas de otros estados. Vi el Tesla plateado de inmediato. La matrícula decía Garcunesto. La idea de Danny de ser ingenioso, aparentemente. Aparqué a 3 plazas de distancia y llamé a Margaret. Los encontré. ¿Cuál es el plan ahora? Voy a esperar. Cuando salgan, quiero que me vean. Quiero que sepan que han sido descubiertos. Jack, ten cuidado. No hagas ninguna estupidez. Demasiado tarde para eso, mamá. Ya me casé con ella. No tuve que esperar mucho. La puerta de la habitación 237 se abrió y Sara salió primero, mirando nerviosamente a su alrededor antes de salir a la luz del sol de la tarde. Se había arreglado para su aventura, el vestido negro que le compré para nuestro aniversario, las joyas que mi negocio de construcción había pagado. Danny la siguió, y pude ver por primera vez al hombre que se había estado acostando con mi esposa. Alto, delgado, un traje caro arrugado por la actividad reciente. Tenía el aspecto exacto de lo que era, un hombre de mediana edad esforzándose demasiado por recuperar sus días de gloria universitarios. Estaban tan ocupados susurrando y riendo que no se dieron cuenta de mí hasta que salí de mi camioneta. ¿Sara? Mantuve la voz tranquila, conversacional. ¿Cómo está tu madre? El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que podría desmayarse. Danny, hay que reconocerlo, al menos intentó disimularlo. Jack, ¿verdad? Soy Danny Richardson. Sara y yo solo estábamos. Sé exactamente lo que acababais de hacer, Danny. Le sonreí. El tipo de sonrisa que pone nerviosa a la gente inteligente. La pregunta es, ¿lo sabe tu mujer? Eso captó su atención. Tu mujer. Linda Richardson. Calle Maple 42. Casada contigo desde hace 15 años, madre de tus 2 hijos. ¿Te suena de algo? La cara de Danny pasó por varios cambios de color interesantes. Sara parecía a punto de vomitar. Jack, déjame explicarte, empezó ella. No es necesario. Tu madre y yo ya lo hemos resuelto. Levanté mi teléfono, mostrándoles la foto que acababa de hacer. Sonreíd para la cámara, chicos. Esta va para el álbum familiar. No puedes, empezó Danny. ¿No puedo qué? ¿Hacer fotos en un aparcamiento público?
Estoy bastante seguro de que sí puedo. Me acerqué, lo suficiente para que vieran que no les tenía miedo a ninguno de los dos. Pero esto es lo que no puedo hacer, Danny. No puedo entender cómo un hombre le roba la mujer a otro y luego se sorprende cuando lo pillan. Nadie ha robado a nadie, dijo Sarah, recuperando la voz. Jack, tenemos que hablar. Lo haremos, esta noche en casa, con tu madre presente, ya que está tan preocupada por tu bienestar. Me volví hacia Danny. Tú, por otro lado, necesitas llamar a tu mujer. Dile que llegarás tarde a cenar, suponiendo que todavía tengas una casa a la que volver después de que vea estas fotos. Volví a mi camioneta, dejándolos de pie en el aparcamiento como los infieles que eran. Por el espejo retrovisor, los vi discutir, vi a Sarah llorar, vi a Danny subirse a su Tesla e irse sin ella. Mi teléfono sonó. Margaret. ¿Cómo ha ido? Mejor de lo esperado. Sarah va a necesitar que la lleven a casa. Su novio la acaba de abandonar en el aparcamiento de un motel. Bien. Que llame a un Uber. Dale tiempo para pensar en lo que ha hecho. Mamá, necesito que me hagas un favor. ¿Puedes estar en mi casa sobre las 6? Quiero que Sarah te vea allí cuando llegue a casa. Quiero que se dé cuenta de que sus mentiras se han acabado. No me lo perdería por nada del mundo. Conduje a casa lentamente, tomando el camino más largo por el centro de Millbrook. Nuestro pequeño pueblo de Nueva Inglaterra parecía el de siempre, calles arboladas, vallas blancas, el tipo de lugar donde todos conocían los asuntos de los demás. Para mañana, todos conocerían los míos también. Pero por primera vez en meses, quizás años, no me importaba lo que la gente pensara. Estaba cansado de ser el tonto. Cansado de trabajar 60 horas a la semana para pagar una vida que aparentemente era solo una tapadera para la aventura de mi esposa. La casa se sentía diferente cuando entré. Más silenciosa de alguna manera, como si contuviera la respiración. Me hice un sándwich, abrí una cerveza y esperé la confrontación que debería haber iniciado meses atrás. Margaret llegó a las 5:30 con una fuente de cazuela y la expresión de una mujer preparándose para la guerra. Pensé que podríamos necesitar cena, dijo. Va a ser una noche larga. Gracias, mamá. Sabes, en 8 años de matrimonio, nunca me has preparado la cena. Sarah lleva engañándome quién sabe cuánto tiempo, y de repente me encuentro con comidas caseras. Quizás debería haber hecho esto antes. Quizás si yo hubiera prestado más atención, habría visto en lo que se estaba convirtiendo. Nos sentamos en la mesa de la cocina, dos personas que habían sido engañadas por alguien a quien ambos queríamos. La cazuela estaba buena, mejor que cualquier cosa que Sarah hubiera cocinado en mucho tiempo. Jack, ¿qué vas a hacer a largo plazo? Quiero decir, honestamente. No lo sé, pero estoy harto de que me mientan, harto de que me den por sentado, harto de pagar por un matrimonio que aparentemente terminó hace meses. Mi teléfono vibró. Sarah, llego a casa. Tenemos que hablar. Le mostré el mensaje a Margaret. Hora del espectáculo. Recuerda, Jack, mantén la calma. No dejes que le dé la vuelta a la tortilla. Lo intentará. 20 minutos después, oí la llave de Sarah en la cerradura. Entró en la cocina y se detuvo en seco cuando vio a su madre sentada en la mesa. Mamá, ¿qué haces aquí? Margaret levantó la vista de su café con perfecta inocencia. Cenando con mi yerno. Ya sabes, ese al que me dijiste que estabas ayudando hoy. La cara de Sarah pasó por los mismos cambios de color que la de Danny. Puedo explicarlo. Estoy seguro de que puedes, dije. Pero primero, ¿por qué no le dices a tu madre dónde estabas realmente hoy, y ayer, y el fin de semana pasado cuando supuestamente la estabas ayudando a limpiar el garaje? Jack, por favor. No, Sarah. No más mentiras. No más excusas. Tu madre lo sabe todo. Yo lo sé todo. La única pregunta ahora es ¿qué vas a hacer al respecto? Sarah se derrumbó en una silla, comprendiendo finalmente que su red de mentiras cuidadosamente construida se había desmoronado. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? ¿Importa? Lo que importa es que se ha acabado. Todo. Margaret se levantó, se acercó a su hija e hizo algo que nunca le había visto hacer antes.
Le dio una bofetada a Sara en la cara. 8 años, dijo la mujer mayor en voz baja. 8 años he visto a este hombre amarte, proveerte, soportar tus humores, tus exigencias y tu egoísmo. ¿Y así es como se lo pagas? Sara se llevó la mano a la mejilla, con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, no lo entiendes. Entiendo perfectamente. Eres una mujer malcriada y egoísta que cree que el mundo le debe algo. Pues no es así. Y Jack tampoco te debe nada. Vi a mi esposa llorar y no sentí nada. Ni simpatía, ni ganas de consolarla, ni deseo de arreglar lo que ella había roto. Solo una fría y clara comprensión de que nuestro matrimonio había terminado. Y la única pregunta que quedaba era cuánto me iba a costar. Sara, dije finalmente, quiero que hagas una maleta. Puedes quedarte en casa de tu madre esta noche, o con Danny, o en esa habitación de motel por lo que a mí respecta, pero no te vas a quedar aquí. Jack, por favor. ¿No podemos arreglar esto? ¿Arreglar qué? ¿Las mentiras? ¿El engaño? La forma en que has estado usando a tu propia madre como coartada mientras te acuestas con tu novio de la universidad. Margaret hizo una mueca, pero no discrepó. Cometí un error, susurró Sara. La gente comete errores. Los errores ocurren una vez, Sara. Lo que tú has estado haciendo es una elección. Una elección que hiciste cada vez que me mentiste. Cada vez que te reuniste con él. Cada vez que volviste a casa y fingiste ser mi esposa. Miró a su madre, desesperada por un apoyo que no iba a llegar. Mamá, di algo. ¿Qué quieres que diga? ¿Que está bien? ¿Que Jack debería perdonarte y fingir que esto nunca ha pasado? Margaret negó con la cabeza. Eres mi hija y te quiero, pero lo que has hecho es imperdonable. Sara se levantó lentamente, como una anciana. Bien, haré una maleta. Pero esto no ha terminado, Jack. Tenemos una vida juntos, una casa, cuentas compartidas, 8 años de matrimonio. No puedes simplemente tirar todo eso por la borda. Yo no estoy tirando nada por la borda. Tú ya lo hiciste. Subió las escaleras y pude oírla moverse, abrir cajones, dar portazos en los armarios. Margaret y yo nos sentamos en silencio, escuchando los sonidos del final de mi matrimonio. ¿Estás bien?, preguntó. Mejor de lo que he estado en meses. Es curioso lo bien que sienta la verdad, incluso cuando duele. Sara bajó con una maleta y la bolsa de su portátil. Se detuvo en la puerta, mirándonos, sentados en la mesa de la cocina. No es así como quería que acabaran las cosas, dijo. Entonces no deberías haberlas empezado, respondí. Después de que se fue, Margaret me ayudó a limpiar los platos de la cena. Trabajamos en un cómodo silencio, dos personas que habían sobrevivido a la primera batalla de lo que probablemente iba a ser una larga guerra. Jack va a luchar contigo por todo. La casa, el dinero, todo. Que lo intente. Tengo fotos, correos electrónicos, mensajes de texto, y te tengo a ti como testigo de sus mentiras. ¿Y qué hay de Danny? Sonreí, pensando en la expresión de su cara cuando mencioné a su esposa. Danny Richardson está a punto de tener sus propios problemas. Es increíble lo que unas pocas fotos enviadas a la dirección de correo electrónico correcta pueden lograr. Margaret se rió. Se rió de verdad por primera vez en todo el día. ¿Sabes qué, Jack? Creo que vas a estar perfectamente bien. Mientras cerraba la puerta tras ella, me di cuenta de que tenía razón. Por primera vez en años, me sentía como yo mismo de nuevo. No el tonto al que le habían mentido. No el marido al que habían engañado, sino Jack Morrison, el hombre que había construido un exitoso negocio de construcción de la nada, que había comprado esta casa con su propio sudor y sangre, que había sido lo suficientemente estúpido como para confiar en la mujer equivocada, pero lo suficientemente inteligente como para darse cuenta antes de que fuera demasiado tarde. Mañana comenzaría el verdadero trabajo, abogados, papeles de divorcio, dividir 8 años de vida compartida. Pero esta noche, iba a dormir en mi propia cama, en mi propia casa, sin preguntarme dónde estaba realmente mi esposa o con quién estaba realmente. La verdad, resultó, realmente te hace libre. La mañana siguiente trajo café, silencio y el tipo de paz que había olvidado que existía.
No había una Sara apresurada quejándose del trabajo o exigiéndome que arreglara algo que no estaba roto. Solo yo, mi café y las noticias de la mañana. Mi teléfono sonó a las 7:30. Tom Bradley, mi amigo más antiguo y el mayor cotilla del pueblo. Jack, amigo, ¿estás bien? Oí que el coche de Sara no estaba en tu entrada anoche. En un pueblo como Millbrook, nada permanecía en secreto por mucho tiempo. La señora Peterson de enfrente probablemente tenía mi entrada bajo vigilancia. Sara se queda en casa de su madre unos días, dije, simplificándolo. ¿Todo bien entre vosotros? Define, todo bien. El silencio de Tom me dijo que lo había entendido. Éramos amigos desde el instituto y me conocía lo suficiente como para leer entre líneas. ¿Quieres ir a almorzar? ¿Hablar de ello? En realidad, sí. Me vendría bien un consejo. Nos encontramos en Murphy's Diner, el tipo de lugar donde el café era fuerte y las camareras llevaban allí desde la administración Carter. Tom ya estaba en nuestro reservado de siempre, con cara de preocupación. Entonces, ¿qué está pasando?, preguntó después de que yo hubiera pedido. Le conté todo, las mentiras, la aventura, la confrontación en el motel. Tom escuchó sin interrumpir, su expresión oscureciéndose con cada detalle. Danny Richardson, dijo cuando terminé. Ese pretencioso del instituto, el que se creía mejor que nadie. Ese mismo. Y Sara ha estado viéndose a escondidas con él mientras tú te partes el lomo para pagar las facturas durante meses, aparentemente. Quizás más tiempo. Tom negó con la cabeza. Jack, lo siento. Sé cuánto la querías. ¿A quién quería? ¿A la mujer con la que me casé o a la mujer que me ha estado mintiendo? Porque estoy empezando a pensar que podrían ser dos personas diferentes. ¿Qué vas a hacer? Divorciarme de ella. Quitarle todo lo que legalmente pueda. Asegurarme de que todo el mundo en el pueblo sepa exactamente qué tipo de persona es en realidad. Eso se va a poner feo. Ya es feo, Tom. Simplemente ya no voy a fingir lo contrario. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Sabes que Danny está casado, ¿verdad? Linda Richardson. Trabaja en el banco. Se lo mencioné ayer. No pareció muy contento. ¿Vas a decírselo a ella? Lo pensé. Linda Richardson era una buena mujer. Tranquila, educada, siempre preguntaba por Sara cuando me veía en la ferretería. Se merecía saber lo que su marido hacía en su tiempo libre. Quizás. Depende de lo cooperativo que quiera ser Danny. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si se retira, desaparece, deja que Sara se ocupe del lío que ha creado, quizás su mujer no necesite saberlo. Pero si sigue merodeando a mi futura exmujer, todas las apuestas se cancelan. Tom sonrió. ¿Sabes qué, Jack? Nunca me gustó ese tipo. Demasiado suave, demasiado pulcro. Siempre pensó que era mejor que el resto de nosotros. Bueno, está a punto de descubrir que no lo es. Después del almuerzo, conduje hasta mi lugar de trabajo, una renovación de cocina para los Henderson en la calle Oak. El trabajo físico siempre me había ayudado a pensar, y tenía mucho en qué pensar. Los Henderson eran buena gente, de los de verdad, que habían ahorrado durante años para permitirse esta renovación. Confiaban en que yo haría un buen trabajo, y lo haría. A diferencia de algunas personas, yo cumplía mis promesas. Jack, pareces diferente hoy, dijo la señora Henderson alrededor del mediodía, trayéndome un vaso de té helado. Más ligero de alguna manera. Solo estoy resolviendo algunos asuntos personales, señora H. Nada que afecte a su cocina, se lo prometo. Sara está bien. Las noticias viajaban rápido en Millbrook, pero aparentemente no tan rápido. Sara y yo estamos teniendo algunas dificultades. Estamos resolviéndolo. Asintió con simpatía. El matrimonio es un trabajo duro, pero vosotros dos siempre parecíais tan felices. A veces las cosas no son lo que parecen. Esa tarde, mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de texto. Sara intentando negociar. ¿Podemos vernos en un lugar neutral? Hablar de esto como adultos. He estado pensando en nosotros, en lo que ambos queremos. Jack,
por favor, no tires por la borda 8 años por un error. Los ignoré todos. Ella había tenido meses para pensar en lo que quería. Ahora era mi turno. Margaret llamó sobre las 5. ¿Cómo lo llevas? Mejor de lo esperado. Estoy enfadado, decepcionado, pero no sorprendido, si soy sincero. ¿Qué quieres decir? Sara siempre ha sido egoísta, Jack. Incluso de niña, todo tenía que girar en torno a ella. Tenía que girar en torno a lo que ella quería. Seguía esperando que el matrimonio la madurara, pero... Pero no fue así. No. Si acaso, la empeoró. Se acomodó, te dio por sentado, empezó a pensar que se merecía más de lo que tenía. Bueno, ahora va a descubrir cómo es tener menos. Jack, necesito decirte algo. Sara me llamó hoy. Quiere que te convenza para que vuelvas con ella. Y le dije que ese barco ya había zarpado, que había tomado su decisión y que ahora tenía que vivir con ella. ¿Cómo se lo tomó? Más o menos como te imaginas. Lágrimas, acusaciones, amenazas de sacarme de su vida si no la apoyaba. Lo siento, mamá. Nunca quise interponerme entre tú y tu hija. Tú no lo hiciste. Ella lo hizo. Y Jack, deja de llamarme, mamá. Vas a ser mi yerno, no mi yerno. ¿Cómo debería llamarte entonces? Margaret. Oh amiga. Porque eso es lo que eres ahora, mi amigo, no el marido de mi hija. Esa noche, me senté en mi porche trasero con una cerveza, viendo el atardecer sobre Millbrook. La casa se sentía más grande de alguna manera, como si se estuviera expandiendo para llenar el espacio que las mentiras de Sara habían estado ocupando. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Jack Morrison al habla. Soy Danny Richardson. Tenemos que hablar. No, no tenemos que hacerlo. Mira, sé que estás enfadado. Enfadado no empieza a describirlo, Danny. Pero no soy estúpido y no soy violento. Así que, ¿de qué exactamente tenemos que hablar? De Sara. De esta situación. De cómo podemos resolverla sin que nadie salga herido. Alguien ya ha salido herido. Yo. La pregunta es, ¿quién más sale herido? Y eso depende enteramente de lo que hagas a continuación. ¿Qué quieres? Quiero que desaparezcas. Que dejes de ver a mi mujer. Que dejes de llamarla. Que dejes de existir en su mundo. ¿Puedes hacer eso? No es tan simple. Claro que lo es. Tomaste la decisión de acostarte con una mujer casada. Ahora tomas la decisión de parar, o yo tomaré algunas decisiones por mi cuenta. ¿Me estás amenazando? Te estoy explicando las consecuencias. Interfiriste en mi matrimonio, Danny. Eso tiene repercusiones. La única pregunta es hasta dónde se extienden esas repercusiones. Mi mujer aún no lo sabe, pero eso puede cambiar muy rápido si no te retiras. Larga pausa. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Sara se ha buscado su propia cama. Ahora le toca acostarse en ella, sola. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Bien. No me vuelvas a llamar. Colgué y me terminé la cerveza, sintiéndome mejor de lo que me había sentido en meses. A veces, el enfoque directo era el mejor. Los días siguientes pasaron tranquilamente. Trabajé, cené solo, dormí mejor de lo que había dormido en años. Sara enviaba mensajes de vez en cuando, pero la ignoraba. Margaret llamaba cada noche para ver cómo estaba, lo cual era agradable. Luego, el viernes, Tom llamó con noticias. Jack, no te vas a creer esto. ¿Prueba? La mujer de Danny Richardson solicitó el divorcio ayer. Se dice que encontró pruebas bastante condenatorias de sus actividades extracurriculares. Ah, sí. Imagínate. No sabrás nada de eso, ¿verdad? No me imagino a qué te refieres. Claro. Bueno, de todos modos, al parecer Linda le va a quitar todo, la casa, los hijos, los activos del negocio, todo el lote. No podría pasarle a un tipo más agradable. Hay más.
Sara ha estado llamando por todo el pueblo tratando de conseguir apoyo, diciéndole a la gente que la echaste sin motivo, que estás siendo irrazonable y nadie se lo está creyendo. Resulta que la gente no es tan estúpida como ella cree. Eso me hizo sonreír. Millbrook era un pueblo pequeño, pero no era un pueblo estúpido. La gente tenía ojos, y habían estado viendo a Sara jugar a la princesa mientras yo me mataba a trabajar. Habían visto su actitud, su derecho, su desprecio apenas disimulado por el lugar donde había crecido. ¿Cuál es el consenso general? Que ya era hora de que te defendieras. Ah, y la señora Peterson quiere saber si necesitas alguna cazuela. Dile a la señora Peterson que aprecio la oferta, pero que estoy bien. ¿Seguro? Porque la mitad de las mujeres solteras del pueblo están aparentemente listas para consolarte. Estoy seguro. Tengo suficientes complicaciones en mi vida ahora mismo. Ese fin de semana, decidí dar una vuelta en coche. No a ningún lugar especial, solo por el pueblo, viendo el lugar con otros ojos. Millbrook parecía diferente de alguna manera. Más pequeño quizás, pero también más real. Como si lo hubiera estado viendo a través de los ojos decepcionados de Sara durante tanto tiempo que había olvidado lo que realmente pensaba de él. Pasé por el instituto donde Tom y yo habíamos jugado al fútbol, por el cine donde había llevado a Sara en nuestra primera cita, por la iglesia donde nos habíamos casado hace 8 años. Nada de eso me entristeció. Simplemente se sentía como historia. Cosas que le habían pasado a otra persona en otra vida. Por impulso, me detuve en el cementerio donde mis padres estaban enterrados. No había estado allí en meses, quizás más. Sara siempre había encontrado excusas para evitarlo. Hola, papá, dije, sentándome en el banco cerca de su lápida. Mamá. Siento no haber venido últimamente. Las cosas han estado complicadas. El viento susurró entre los robles, y por un momento, casi pude oír la voz de mi padre. Hijo, la vida es demasiado corta para pasarla con gente que no te aprecia. Nunca le había gustado mucho Sara. Demasiado exigente, había dicho. Demasiado rápida para criticar. Demasiado lenta para apreciar. Había pensado que estaba siendo sobreprotector, anticuado. Resulta que solo estaba siendo observador. Tenías razón, papá, en muchas cosas. Debería haber escuchado. Me senté allí durante 1 hora, viendo el sol moverse por el cielo, sintiendo algo que no había sentido en años. ¿Paz? No felicidad exactamente, pero la ausencia del constante estrés de bajo nivel que había sido mi compañero durante tanto tiempo. Mi teléfono vibró. Margaret. Jack, tenemos que hablar. ¿Puedes venir? ¿Qué pasa? Sara está aquí. Ha estado bebiendo y está diciendo cosas bastante feas sobre ti. Creo que deberías oír esto. Conduje hasta la casa de Margaret, una modesta casa de 2 dormitorios en la parte antigua del pueblo. El coche de Sara estaba en la entrada, aparcado torcido como si hubiera tenido prisa. Margaret me recibió en la puerta. Está en la cocina. Te aviso, no está de buen humor. Sara estaba sentada en la mesa de su madre, con una botella de vino medio vacía delante de ella. Levantó la vista cuando entré y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Odio genuino. Vaya, vaya, si no es el marido agraviado. Sara, estás borracha. ¿Y qué? Es la casa de mi madre. Puedo beber aquí si quiero. En realidad, dijo Margaret en voz baja, no puedes. Esta es mi casa y no quiero que bebas en ella. Sara se volvió hacia su madre con una intensidad viciosa. Oh, ¿así que ahora también te pones de su parte? ¿A tu propia hija? No estoy tomando partido. Estoy del lado de la verdad. ¿La verdad? Sara se rió, pero no había humor en ello. ¿Quieres la verdad? La verdad es que he sido miserable durante años. Años. Casada con un hombre sin ambición, sin visión, sin entender lo que necesito. Lo que tú necesitas, dije con calma, es aparentemente el marido de otra persona. Danny me entiende. Me aprecia. Ve mi potencial. Danny se está divorciando por tu culpa. Su mujer le está quitando todo lo que tiene. ¿Cómo va eso para vuestro futuro juntos?
La cara de Sara se descompuso. Eso es culpa tuya. Lo arruinaste todo. ¿Yo arruiné todo? Sara, estuviste acostándote con otro hombre durante meses, usando a tu propia madre como coartada. ¿Cómo es algo de eso culpa mía? Porque nunca me prestaste atención. Nunca me hiciste sentir especial. Nunca me trataste como si importara. Trabajé 60 horas a la semana para pagar esta vida que querías. Te compré todo lo que pediste. Te llevé a todos los sitios a los que querías ir. ¿Qué más querías? Quería que lucharas por mí. Que te importara lo suficiente como para darte cuenta cuando era infeliz. Margaret se levantó bruscamente. Ya es suficiente, Sara. Te estás poniendo en ridículo. Ah, sí. ¿O por fin estoy diciendo la verdad por una vez? Estás poniendo excusas, dije. Engañaste porque querías engañar. Porque pensabas que te merecías algo más de lo que tenías. Bueno, felicidades. Ahora vas a descubrir cómo es tener menos. No puedes simplemente desecharme, Jack. No te lo permitiré. Te desechaste a ti misma la primera vez que te reuniste con Danny en ese motel. Yo solo estoy reconociendo la realidad. Sara se levantó con paso vacilante, el vino haciendo sus movimientos torpes. Esto no ha terminado. Lucharé contigo por todo. La casa, el negocio, todo. Tendrás suerte de conservar la camisa que llevas puesta cuando termine contigo. Adelante, dije. Tengo pruebas, testigos y la superioridad moral. ¿Tú qué tienes? Tengo 8 años de matrimonio y un buen abogado. Tienes 8 años de mentiras y una reputación que está a punto de ser destruida. Buena suerte con eso. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta, luego se volvió una vez más. ¿Sabes cuál es tu problema, Jack? Eres pequeño. Pueblo pequeño, sueños pequeños, vida pequeña. Yo me merecía algo mejor. Tienes razón, dije. Te merecías algo mejor. Te merecías un marido que te hubiera dejado la primera vez que le mentiste. En cambio, tuviste uno que confió en ti hasta que las pruebas se volvieron innegables. ¿Error mío? Después de que se fuera, Margaret y yo nos sentamos en su cocina escuchando el silencio. Siento que tuvieras que ver eso, dijo. No lo siento. Ahora sé exactamente con quién estuve casado. No siempre fue así, Jack. Solía ser diferente. Quizás. O quizás siempre fue así, y yo simplemente no quería verlo. Margaret asintió con tristeza. Quizás tengas razón. Conduje a casa por las tranquilas calles de Millbrook, pensando en lo que Sara había dicho. Pueblo pequeño, sueños pequeños, vida pequeña. Quizás también tenía razón en eso. Pero pequeño no significaba sin valor. Pequeño no significaba sin importancia. Había construido un buen negocio, era dueño de mi casa sin hipotecas, tenía amigos que me respetaban y un trabajo que importaba. Si eso era pequeño, prefería lo pequeño a lo que fuera que Sara creyera que se merecía. La casa me dio la bienvenida como a un viejo amigo. Limpia, tranquila, honesta. Sin mentiras escondidas en los rincones, sin secretos esperando a explotar. Por primera vez desde que todo este lío comenzó, me permití pensar en el futuro. No en el futuro inmediato de abogados y papeles de divorcio, sino en el futuro real. En cómo quería que fuera mi vida cuando todo esto terminara. Quería paz. Quería honestidad. Quería despertarme cada mañana sin preguntarme qué nuevo infierno traería el día. Y por primera vez en años, esas cosas parecían posibles. El lunes por la mañana trajo mi primera prueba real de cómo el pueblo iba a manejar la situación. Me detuve en la ferretería de Patterson a por suministros, sabiendo que era el centro de cotilleos no oficial de Millbrook. Si la gente iba a juzgarme, lo descubriría aquí. ¿Jack? Bill Patterson me hizo una seña para que me acercara al mostrador. ¿Cómo lo llevas, amigo? Un día a la vez, Bill. Oí que Sara se queda en casa de su madre. Así es. Bill se inclinó, bajando la voz. También oí que ha estado yendo por el pueblo hablando mal de ti, diciéndole a la gente que estás siendo irrazonable. La gente puede sacar sus propias conclusiones.
Ya lo han hecho. La mayoría de la gente piensa que si Sara se está quejando, tú debes estar haciendo algo bien. Eso me sacó una risa genuina. Gracias, Bill. Necesitaba eso. Escucha, Jack. Te conozco desde que eras un crío. Eres buena gente. Sea lo que sea que esté pasando entre tú y Sara, apuesto a que no es culpa tuya. Compré mis suministros y me fui sintiéndome mejor con el mundo. Al menos algunas personas estaban dispuestas a juzgar basándose en el carácter en lugar de en los cotilleos. Mi teléfono sonó mientras cargaba la camioneta. Tom Bradley. Jack, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? El tipo que involucra a tu mujer, a mi mujer y a una conversación muy incómoda que tuve en el desayuno esta mañana. La mujer de Tom, Linda, era la mejor amiga de Sara, o lo había sido. Habían ido juntas al instituto, habían estado en las bodas de la otra, habían pasado innumerables noches quejándose de sus maridos con una copa de vino. ¿Qué dijo Linda? Que Sara la llamó anoche llorando, preguntándole si podía quedarse en nuestra casa unos días. Y Linda dijo que sí antes de preguntarme. Ahora estoy atrapado entre la lealtad de mi mujer a su amiga y mi lealtad a ti. Pude oír la frustración en la voz de Tom. Esta era exactamente la situación que había estado temiendo. Amigos obligados a elegir bando. Relaciones destruidas por las consecuencias de mi matrimonio. Tom, no te pongas en medio de esto. Linda conoce a Sara desde hace más tiempo que a mí. Si quiere ayudarla, es su elección. Pero Jack. Sin peros. Sara va a necesitar amigos ahora mismo, y Linda es una buena persona. No voy a pedirle a nadie que elija entre nosotros. ¿Estás seguro de esto? Positivo. Solo que quizás no me invites a cenar mientras Sara se quede allí. Justo. Pero Jack, Linda no es estúpida. Se va a dar cuenta de lo que pasó realmente. Y cuando lo haga, Sara podría encontrarse buscando otro lugar donde quedarse. Esa tarde, estaba instalando armarios en el trabajo de los Henderson cuando la señora Henderson me trajo otro vaso de té helado. Jack, espero que no te importe que lo diga, pero pareces mucho más relajado últimamente. Sea lo que sea que hayáis arreglado tú y Sara, me alegro de verte feliz. Hice una pausa en mi trabajo. La señora Henderson era una mujer dulce y se merecía honestidad. En realidad, señora H., Sara y yo nos vamos a divorciar. Su rostro se ensombreció. Oh, Jack, lo siento mucho. No tenía ni idea. Es lo mejor. A veces la gente simplemente crece en direcciones diferentes. Aún así, después de 8 años, debe ser difícil. La parte difícil fueron los 8 años. El divorcio es en realidad un alivio. Me estudió la cara con atención. ¿Sabes qué? Te creo. Hay algo diferente en ti últimamente. Como si te hubieran quitado un peso de encima. Así es exactamente como se siente. Bueno, por si sirve de algo, creo que Sara es una tonta. Eres un buen hombre, Jack Morrison. Esa noche, estaba haciendo una hamburguesa a la parrilla en mi porche trasero cuando Margaret llamó. Jack, necesito advertirte sobre algo. ¿Ahora qué? Sara ha estado hablando con gente, no solo con amigos. Fue a ver al pastor Williams a la iglesia. Le dijo que la echaste sin motivo. Está tratando de construir un caso de que tú eres el villano aquí. Déjala. La verdad tiene una forma de salir a la luz. También ha ido a ver a Jim Crawford. Eso captó mi atención. Jim Crawford era el abogado de divorcios más caro del pueblo, conocido por sus tácticas agresivas y su habilidad para sacar sangre de las piedras. ¿Cuándo? Esta mañana. Pasó por aquí después, toda engreída y confiada. Dijo que te iba a quitar todo lo que tienes. Ya veremos eso. Jack, necesitas conseguir tu propio abogado. Alguien bueno. Ya estoy en ello. Tengo una cita con Rachel Martínez mañana por la mañana. Buena elección. Rachel es dura y no le gustan los infieles. Después de la cena, me senté en mi sala de estar mirando a mi alrededor, a 8 años de vida compartida. Los muebles que habíamos elegido juntos, las fotos en las paredes, los libros en las estanterías.
Iba a ser extraño, dividir una vida como si fuera una sociedad comercial. Mi teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Soy Linda Bradley. ¿Podemos hablar? La llamé. Hola, Linda. Tom dijo que Sara se queda con vosotros. ¿Lo está? Y Jack, necesito disculparme. ¿Por qué? Por creer su historia. Me dijo que la habías echado sin motivo. Que estabas siendo cruel y vengativo. Pero luego se emborrachó anoche y me contó la historia real. Sobre Danny Richardson, sobre la aventura, sobre usar a su madre como coartada. La voz de Linda estaba tensa de ira. Jack, lo siento mucho. No tenía ni idea. No es tu culpa, Linda. Sara puede ser muy convincente cuando quiere. Ya no se queda aquí. Le dije esta mañana que necesitaba encontrar otro sitio a donde ir. No tenías que hacer eso. Sí, tenía que hacerlo. Llevo 12 años casada con Tom y sé lo que me haría si me engañara. Lo que Sara te hizo es imperdonable. ¿Dónde está ahora? No lo sé y no me importa. Quemó ese puente cuando me mintió. Después de que Linda colgara, me di cuenta de que algo había cambiado. La narrativa que Sara estaba tratando de crear, que yo era el malo, que ella era la víctima, se estaba desmoronando a medida que la gente se enteraba de la verdad. En un pueblo pequeño, las mentiras tenían las patas muy cortas. El martes por la mañana, me reuní con Rachel Martínez en su despacho en el centro. Rachel era aguda, profesional y tenía fama de no tolerar a los tontos. Entonces, dijo después de que le explicara la situación. Tu mujer cometió adulterio, usó a su madre como coartada y ahora quiere desplumarte en el divorcio. Ese es más o menos el resumen. ¿Tienes pruebas de la aventura? Le mostré las fotos del motel, los intercambios de correos electrónicos, los mensajes de texto. Rachel revisó todo con la fría eficiencia de un cirujano. Esto es bueno. Muy bueno. En Connecticut, el adulterio es motivo de divorcio por culpa, lo que significa que podemos argumentar que no debería tener derecho a pensión alimenticia. ¿Y la casa? La compraste antes del matrimonio. La compré 3 años antes de conocer a Sara. Puse su nombre en la escritura después de que nos casamos, como un idiota. No es ideal, pero no es insuperable. Dado el adulterio, podemos argumentar a favor de una mayor parte de los bienes matrimoniales. ¿Y tu negocio? Lo empecé antes de conocerla, pero creció durante el matrimonio. Ella alegará que tiene derecho a la mitad del aumento de valor. También lucharemos contra eso. Rachel se reclinó en su silla, estudiándome. Jack, tengo que preguntar. ¿Estás seguro de que quieres jugar duro aquí? El divorcio es caro, emocional y financieramente. A veces es mejor simplemente dividir todo 50/50 y seguir adelante. Rachel, mi mujer pasó meses mintiéndome, engañándome y usando a su propia madre como tapadera para su aventura. Luego tuvo el descaro de decirme que me lo merecía porque no le prestaba suficiente atención. Así que no quiero dividir todo 50/50. Quiero justicia. Rachel sonrió, el tipo de sonrisa que pone nerviosos a los abogados de la parte contraria. Entonces, justicia es lo que obtendremos. Esa tarde, estaba de vuelta en el trabajo cuando Tom llamó. Jack, necesitas saber algo. Sara ha estado llamando por ahí tratando de que la gente testifique sobre lo mal marido que eras. ¿Algún voluntario? No por ahora. Resulta que la mayoría de la gente piensa que eres un tipo decente al que le han tomado el pelo. Eso es algo, supongo. Hay más. Danny Richardson se fue del pueblo ayer. Hizo las maletas, se subió a su coche y se fue sin decirle a nadie a dónde iba. Vaya. Supongo que la presión pudo con él. El abogado de su mujer se está dando un festín. Al parecer, abandonar a tu familia durante los trámites de divorcio no queda bien ante los jueces. No podría pasarle a un tipo más agradable. Esa noche, Margaret llamó con una actualización. Sara se queda en el Riverside Inn. ¿El motel de la autopista? Ese lugar es un tugurio. A buen hambre no hay pan duro. Quemó sus puentes con Linda Bradley y ninguno de sus otros amigos está dispuesto a acogerla.
¿Y su trabajo? Esa es la otra cosa. Su jefe me llamó hoy preguntando si Sara estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Al parecer, ha estado faltando a reuniones, llegando tarde, llorando en el trabajo. El estrés le está pasando factura. Bien. Quizás ahora entienda por lo que te hizo pasar. El miércoles trajo un nuevo desarrollo. Estaba almorzando en Murphy's Diner cuando entró Jim Crawford. Me vio de inmediato y se acercó a mi reservado. Jack Morrison. Jim Crawford. Represento a su mujer. Sé quién eres, Jim. ¿Te importa si me siento? Me gustaría discutir una oferta de acuerdo. Tengo una abogada. Habla con ella. Esto podría ahorrarnos a todos mucho tiempo y dinero. En contra de mi buen juicio, le hice un gesto para que se sentara frente a mí. 5 minutos. Jim se sentó. Todo traje caro y encanto ensayado. Jack, seré directo contigo. Tu mujer cometió algunos errores, pero 8 años de matrimonio significan algo. Está dispuesta a ser razonable. Define, razonable. División 50/50 de todos los activos, incluyendo la casa y tu negocio. Sin pensión alimenticia, un corte limpio. Y a cambio, ella guarda silencio sobre el matrimonio. Sin acusaciones públicas, sin tirar barro. Me reí. Jim, eres incluso más tonto de lo que pareces. Su encanto ensayado flaqueó un poco. Perdona. Tu clienta cometió adulterio. Tengo fotos, correos electrónicos, testigos. Ella no tiene nada más que 8 años de mentiras y una mala actitud. Así que, aquí está mi contraoferta, se queda con sus pertenencias personales y lo que el juez diga que legalmente le corresponde después de considerar su adulterio. Todo lo demás es mío. Eso no va a pasar. Entonces, supongo que nos veremos en el tribunal. Jim se levantó, su máscara amistosa completamente desaparecida. Estás cometiendo un error, Jack. No suelo perder. Siempre hay una primera vez para todo. Después de que se fue, llamé a Rachel Martínez. Jim Crawford acaba de intentar intimidarme para que acepte un acuerdo. ¿Qué le dijiste? Que se fuera al infierno, en pocas palabras. Bien. Eso significa que Sara se está desesperando. Cuando empiezan con ofertas de acuerdo tan pronto, generalmente significa que saben que tienen un caso débil. Entonces, estamos en buena forma. Estamos en una forma excelente. Sigue haciendo lo que estás haciendo, viviendo tu vida, trabajando, siendo el razonable. Deja que Sara cabe su propia tumba. Ese fin de semana, decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui al festival de otoño anual de Millbrook. Sara siempre había encontrado excusas para evitarlo, demasiado concurrido, demasiado provinciano, demasiado por debajo de sus estándares. El festival era todo de lo que Sara se había quejado, y todo lo que yo había olvidado que amaba. Bandas locales, comida casera, niños corriendo con algodón de azúcar, ancianos contando las mismas historias que llevaban contando décadas. Jack. La señora Peterson de enfrente me hizo una seña para que me acercara a su puesto. ¿Cómo estás, querido? Mejor de lo esperado, señora P. Me alegro por ti. Esa mujer tuya nunca te mereció, de todos modos. Demasiado altiva para su propio bien. Pasé la tarde deambulando de puesto en puesto, hablando con gente que conocía de toda la vida. La conversación era la misma en todas partes, simpatía por lo que estaba pasando, y una satisfacción apenas disimulada de que los verdaderos colores de Sara finalmente se estuvieran mostrando. En la carpa de la cerveza, me encontré con Mike Sullivan, que había ido al instituto con Sara y conmigo. Jack, tío, me enteré de lo tuyo y de Sara. ¡Qué faena! Es lo que hay. ¿Sabes? Nunca me gustó mucho. Incluso en el instituto, se creía mejor que nadie. ¿Por qué no dijiste nada? Mike se encogió de hombros. No era mi asunto. Pero siempre me pregunté qué veías en ella. Yo también, al parecer. Estás mejor sin ella, tío. Confía en mí.
Mientras el sol se ponía sobre el festival, me encontré en el kiosco de música escuchando a una banda de country local tocar versiones de canciones con las que había crecido. La música era simple, honesta, real, todo lo que mi matrimonio no había sido. Mi teléfono vibró. Sara, tenemos que hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Miré el mensaje durante un largo momento, luego lo borré sin responder. Había terminado de hablar. A partir de ahora, nuestros abogados podían hablar. La banda se lanzó a una versión de Friends in Low Places, y la mitad de la multitud empezó a cantar. Me encontré uniéndome, rodeado de gente que me conocía de toda la vida, que me había visto en mis mejores y peores momentos, y que todavía me consideraba un amigo. Sara tenía razón en una cosa. Este era un pueblo pequeño con sueños pequeños. Pero a veces, pequeño era exactamente el tamaño correcto. El martes siguiente trajo el primer verdadero ataque legal. Rachel Martínez me llamó al lugar de trabajo con noticias. Jim Crawford presentó una moción de pensión compensatoria temporal. Sara alega que no puede permitirse vivir solo con su salario de arquitecta. Gana más dinero que yo. Lo sé. Lo combatiremos. Pero Jack, hay algo más. Sara alega que fuiste emocionalmente abusivo durante el matrimonio. Dice que la aislaste de sus amigos, que controlabas sus actividades, que la hiciste sentir inútil. Casi se me cae el martillo. Eso es completamente. Sé que lo es, pero es una táctica común en los casos de divorcio. Acusar a la otra parte de abuso para ganar simpatía y ventaja. ¿Puede salirse con la suya? No si podemos demostrar lo contrario. Voy a necesitar testigos de reputación, gente que pueda testificar sobre vuestro matrimonio y tu comportamiento. ¿Crees que puedes encontrar algunos? La mitad del pueblo testificará por mí. Bien, porque esto se va a poner muy feo. Esa tarde, Margaret llamó con noticias más preocupantes. Jack, Sara pasó por casa hoy con un hombre que no reconocí. Estaban haciendo preguntas sobre ti, tu temperamento, cómo la tratabas, si alguna vez me habían visto ser violento. ¿Quién era el hombre? Un investigador privado, creo. ¿Tenía ese aspecto? ¿Qué les dijiste? La verdad. Que eres uno de los hombres más gentiles que he conocido y que Sara es una mentirosa que intenta reescribir la historia. ¿Cómo reaccionó Sara a eso? No muy bien. Empezó a gritarme, a llamarme traidora, a decir que te estaba eligiendo a ti por encima de mi propia hija. Lo siento, Margaret. Nunca quise interponerme entre tú y Sara. Tú no lo hiciste. Ella lo hizo. Y Jack, le dije a ese investigador que si quería saber sobre abusos en nuestra familia, debería preguntarle a Sara sobre la vez que te lanzó una copa de vino a la cabeza durante la cena de Navidad hace 3 años. Había olvidado ese incidente, o intentado olvidarlo. Sara había estado bebiendo, se enfadó por algo trivial y me lanzó una copa con la fuerza suficiente para dejar una abolladura en la pared. Había puesto excusas por ella entonces, culpando al estrés de las fiestas. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo de todo, Jack. Incluyendo todas las veces que te mordiste la lengua cuando ella estaba siendo irrazonable. Todas las veces que te disculpaste por cosas que no eran tu culpa. Todas las veces que dejaste que te tratara como a basura porque la querías. Esos días se acabaron. Bien. Ya era hora. El miércoles por la noche, estaba cenando en Murphy's Diner cuando Linda Bradley se acercó a mi mesa. Jack, ¿puedo sentarme un minuto? Por supuesto. Linda parecía nerviosa, incómoda. Necesito decirte algo y no te va a gustar. ¿Qué es? Sara vino a verme ayer. Le está diciendo a la gente que la golpeabas durante las discusiones, que la amenazaste, que le tenías miedo. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Linda, sabes que eso no es verdad. Claro que sé que no es verdad. Te conozco desde hace 15 años, Jack. No le harías daño a una mosca. Pero Sara es muy convincente y la gente que no te conoce también podría creerla. Me temo que sí. También está diciendo que estás tratando de poner a todo el pueblo en su contra, que estás usando tus contactos para destruir su reputación. No he dicho una palabra en su contra a nadie. No necesito hacerlo. La verdad habla por sí sola.
Lo sé, pero Jack, tienes que estar preparado. Va a hacer esto lo más feo posible. Esa noche, me quedé despierto pensando en lo que Sara estaba haciendo. Una cosa era pelear por dinero y propiedades. Eso era solo un negocio. Pero acusarme de abuso, tratar de destruir mi reputación y mis relaciones, eso era algo completamente diferente. Por primera vez desde que todo este lío comenzó, sentí una ira real. No dolor, no decepción, sino pura rabia fría hacia la mujer que había compartido mi cama durante 8 años y que ahora estaba tratando de destruir todo lo que había construido. El jueves por la mañana trajo una llamada de Tom Bradley. Jack, tenemos que hablar. ¿Puedes verme en el gimnasio? ¿Qué pasa? Solo ven allí. El club de boxeo de Millbrook era mi santuario, el lugar al que iba cuando necesitaba desahogar el estrés o la frustración. Tom me estaba esperando en el aparcamiento, con cara sombría. ¿Qué está pasando, Tom? Sara ha estado hablando con gente, haciendo acusaciones. Lo sé. Linda me lo dijo. Es peor que eso. Fue a ver al jefe Morrison ayer. Espera, habló con la policía. Presentó una denuncia alegando que la amenazaste. Dijo que le dijiste que le harías pagar por dejarte. El mundo pareció inclinarse. Tom, nunca la amenacé. ¿Nunca? Lo sé. El jefe Morrison también lo sabe. Te conoce desde que eras un niño. Pero tenía que tomar la denuncia en serio. ¿Van a arrestarme? No. No hay pruebas, ni testigos y, francamente, nadie le cree. Pero Jack, esto es serio. Si sigue haciendo acusaciones. Está tratando de destruirme. Sí. Y la peor parte es que algunas personas están empezando a escuchar. Entramos y pasé una hora golpeando un saco pesado, desahogando la rabia y la frustración que amenazaban con consumirme. Tom me observaba, ofreciendo un apoyo silencioso sin tratar de dar consejos. ¿Te sientes mejor?, preguntó cuando finalmente paré. Un poco. Tom, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Cómo luchas contra alguien que está dispuesto a mentir sobre todo? Sigues diciendo la verdad. Sigues siendo el hombre que todos conocemos y confías en que la gente es más inteligente de lo que Sara cree. Esa tarde, Rachel Martínez llamó con una actualización. Me enteré de la denuncia policial. Jim Crawford se está desesperando. Las acusaciones falsas suelen ser un último recurso. Entonces, ¿qué hacemos? Documentamos todo. Cada mentira, cada acusación falsa, cada intento de asesinato de carácter. Y luego lo usamos todo en su contra en el tribunal. Funcionará. Jack, llevo 20 años haciendo esto. He visto a cónyuges vengativos intentar todos los trucos sucios del libro, pero nunca he visto a nadie destruir su propio caso tan a fondo como Sara está destruyendo el suyo. ¿Qué quieres decir? Está exagerando. Las acusaciones de abuso, la denuncia policial, el investigador privado. Todo la hace parecer desesperada y vengativa. A los jueces no les gusta eso. Así que, seguimos en buena forma. Estamos en mejor forma que nunca. Sigue con la cabeza gacha y deja que siga cavando su propia tumba. El viernes por la noche, estaba haciendo la cena a la parrilla en mi porche trasero cuando oí un coche entrar en mi entrada. A través de la ventana delantera, vi a Sara salir de un sedán desconocido. Un coche de alquiler, probablemente. Caminó hacia el patio trasero sin llamar, con aspecto demacrado y desesperado. La mujer segura de sí misma que se había ido hace 3 semanas había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía no haber dormido en días. Jack, tenemos que hablar. No, no tenemos que hacerlo. Cualquier cosa que tengas que decir puede pasar por nuestros abogados. Por favor, solo 5 minutos. En contra de mi buen juicio, apagué la parrilla y la encaré. 5 minutos. Esto se nos ha ido de las manos. Los abogados, las acusaciones, todo el pueblo eligiendo bando. Esto no es lo que yo quería. ¿Qué querías, Sara? Quería que lucharas por mí. Que me demostraras que nuestro matrimonio te importaba. ¿Engañándome con Danny Richardson? Eso fue un error. Un error estúpido y egoísta que se me fue de las manos.
¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo te estuviste acostando con él? ¿Cuánto tiempo estuviste usando a tu madre como coartada? ¿Cuánto tiempo estuviste mintiéndome a la cara cada día? Sara desvió la mirada. 6 meses. 6 meses. ¿Y en todo ese tiempo, alguna vez pensaste en parar? ¿Alguna vez te sentiste culpable por lo que me estabas haciendo a mí, a tu madre, a la mujer de Danny? Claro que me sentí culpable. Pero no lo suficiente como para parar. Jack, la gente comete errores. El matrimonio es difícil, y yo estaba sola, y Danny me hizo sentir especial. Para. Levanté la mano. Simplemente para. No estabas sola, Sara. Eras egoísta. No estabas desatendida. Estabas malcriada. Y no estabas cometiendo un error. Estabas tomando una decisión. Cada día durante 6 meses, elegiste mentirme. Así que eso es todo. 8 años de matrimonio y lo estás tirando todo por la borda. Yo no estoy tirando nada por la borda. Tú ya lo hiciste. La cara de Sara se descompuso y por un momento vi un atisbo de la mujer de la que me había enamorado. Pero luego se enderezó y la máscara de victimismo volvió a su sitio. Bien. Si así es como lo quieres, así será. Pero no esperes que te lo ponga fácil. Nunca lo esperé. Te quitaré todo, Jack. La casa, el negocio, todo por lo que has trabajado. Para cuando termine contigo, no te quedará nada. Puedes intentarlo. Y si crees que esas acusaciones de abuso son malas, espera a ver qué más se me puede ocurrir. A los pueblos pequeños les encantan los buenos escándalos, ¿no? La máscara había desaparecido por completo, mostrándome a la verdadera Sara. Vengativa, cruel, dispuesta a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. ¿Me estás amenazando? Te lo estoy prometiendo. Crúzate en mi camino y te haré la vida un infierno. Ya lo has hecho. La diferencia es que ahora sé que lo estás haciendo. Sara se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche, pero se detuvo en la puerta de mi patio trasero. ¿Sabes cuál es tu problema, Jack? ¿Crees que ser un buen hombre importa? ¿Crees que a la gente le importa la verdad y la lealtad y todas esas otras virtudes de Boy Scout? Pero no es así. Les importa el drama y los cotilleos y tomar partido. Y yo soy mucho mejor que tú dándoles lo que quieren. Ya veremos eso. Después de que se fue, me quedé en mi patio trasero durante mucho tiempo, viendo el atardecer sobre Millbrook. El pueblo parecía pacífico, inocente, como una pintura de Norman Rockwell. Pero bajo esa calma superficial, podía sentir las corrientes de cotilleos y especulaciones que Sara estaba tratando de manipular. Tenía razón en una cosa. A los pueblos pequeños les encanta el drama. Pero se equivocaba en todo lo demás. A la gente sí le importaba la verdad, el carácter, la diferencia entre el bien y el mal. Y yo estaba apostando mi futuro en esa creencia. Mi teléfono sonó. Margaret. Jack, Sara acaba de irse de aquí. Ha perdido completamente la cabeza. ¿Qué ha pasado? Vino aquí exigiendo que apoyara su historia de que eras abusivo. Cuando me negué, empezó a gritar, a tirar cosas, a amenazar. ¿Qué tipo de amenazas? Dijo que si no la respaldaba, se aseguraría de que todo el mundo en el pueblo supiera qué tipo de madre era realmente. Dijo que le diría a la gente que era alcohólica, que la había descuidado de niña, que era una abuela no apta. Margaret, lo siento mucho. No te disculpes. Esto no es culpa tuya, es suya. Pero Jack, ahora es peligrosa. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Lo sé, pero no hay mucho que pueda hacer, excepto seguir diciendo la verdad y esperar que la gente la crea. Lo harán. Sara siempre ha sido su peor enemiga. Dale suficiente cuerda y se ahorcará sola. Esa noche, revisé todas las cerraduras de mi casa y me aseguré de que mi sistema de seguridad estuviera armado. No creía que Sara intentara nada violento, pero ya me había equivocado con ella antes. Mientras me preparaba para dormir, pensé en lo que había dicho. Que ser un buen hombre no importaba. Que a la gente solo le importaba el drama y los cotilleos. Quizás tenía razón.
Quizás yo era ingenuo al pensar que la verdad y el carácter ganarían al final. Pero incluso si tenía razón, no podía cambiar quién era. Preferiría perderlo todo como un hombre honesto que ganar cualquier cosa como un mentiroso. Las líneas de batalla estaban trazadas. Sara había tomado su decisión de luchar sucio, de usar todas las armas a su disposición sin importar quién saliera herido. Y yo había tomado mi decisión de luchar limpio, de confiar en la decencia básica de la gente que me conocía de toda la vida. Uno de nosotros estaba a punto de descubrir que se había equivocado de elección. El sábado por la mañana trajo el tipo de aire fresco de octubre que hacía que Millbrook pareciera una postal. Estaba tomando café en mi porche delantero cuando el coche patrulla del jefe Morrison entró en mi entrada. Dave Morrison había sido el jefe de policía de Millbrook durante 15 años, y nos conocíamos desde el instituto. Salió del coche lentamente, como un hombre que lleva malas noticias. «Buenos días, Jack». Dave. ¿Café? «Gracias, pero esto no es una visita social». Se sentó en los escalones del porche, con aspecto incómodo. «Necesito preguntarte sobre las acusaciones de Sara». ¿Qué acusaciones? ¿Las de que la amenacé o las nuevas que se inventó ayer? Ambas, supongo. Jack, te conozco desde que éramos niños. No me creo ni por un segundo que le harías daño a nadie, y mucho menos a tu mujer. Pero tengo que seguir el procedimiento. Entiendo. ¿Qué necesitas saber? ¿Alguna vez amenazaste a Sara? ¿Le dijiste alguna vez que le harías pagar por dejarte? No, nunca. Lo más cerca que estuve de amenazar a alguien fue decirle a Danny Richardson que su mujer podría enterarse de la aventura si no se retiraba. ¿Y alguna vez la golpeaste, la empujaste, algún contacto físico durante las discusiones? Dave, en 8 años de matrimonio, nunca le puse una mano encima a Sara con ira. La única vez que la toqué durante una discusión fue para sujetarla cuando estaba borracha y tambaleándose. Dave asintió, tomando notas en una pequeña libreta. Eso es lo que me imaginaba. Pero Jack, está haciendo acusaciones bastante serias. Dice que tienes un temperamento violento, que la has estado acosando desde que se mudó. ¿Acosándola? La he visto exactamente 2 veces desde que se fue. Una cuando la pillé en el motel con Danny y otra cuando vino a mi casa sin ser invitada ayer por la tarde. ¿Alguien puede verificar eso? Margaret estaba en mi casa la noche que Sara se fue. Tom Bradley sabe del incidente del motel, y estoy seguro de que mis vecinos vieron el coche de Sara en mi entrada ayer. Dave cerró su cuaderno y me miró directamente. Jack, voy a ser sincero contigo. Nadie se cree la historia de Sara. Ni yo, ni los otros agentes, ni nadie que te conozca. Pero está haciendo ruido sobre solicitar una orden de alejamiento, alegando que teme por su seguridad. ¿Con qué fundamentos? Con el fundamento de que es una buena actriz y estáis pasando por un divorcio complicado. A veces eso es suficiente para que un juez emita una orden temporal solo por seguridad. ¿Qué significaría eso? No podrías contactarla. No podrías acercarte a cierta distancia de su residencia o lugar de trabajo. Cualquier violación sería un arresto. Dave, ella vino a mi casa anoche. Es ella la que está haciendo contacto. Lo sé, pero las órdenes de alejamiento no siempre tienen sentido. Solo enriquecen a los abogados y hacen que los jueces se sientan cautelosos. Después de que Dave se fuera, llamé a Rachel Martínez. ¿Una orden de alejamiento basada en qué pruebas? Basada en ninguna prueba. Pero el abogado de Sara es lo suficientemente inteligente como para saber que incluso una orden de alejamiento sin fundamento puede ser un arma poderosa en un caso de divorcio. ¿Qué hacemos? La combatimos. Y Jack, creo que es hora de que pasemos a la ofensiva. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que dejemos de jugar a la defensiva y empecemos a hacer que Sara responda por su comportamiento. Voy a presentar una moción pidiendo al tribunal que te conceda la casa, basándose en su adulterio. También voy a solicitar que ella pague tus honorarios legales. ¿Podemos ganar con las pruebas que tenemos? Absolutamente. Sara está a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias. Esa tarde, Margaret llamó con noticias urgentes. Jack, tienes que venir aquí ahora mismo. ¿Qué pasa? Sara está aquí con ese investigador privado de nuevo.
Están registrando mi casa buscando pruebas de tu comportamiento abusivo. Intenté detenerlos, pero Sara dice que tiene derecho a estar aquí porque es su casa de la infancia. Voy para allá. Conduje hasta la casa de Margaret más rápido de lo que debería. La ira crecía con cada milla. Sara había cruzado una línea al involucrar a su madre en este lío. Y ahora estaba violando la privacidad de la mujer en pos de su campaña vengativa. La puerta principal de Margaret estaba abierta cuando llegué. Podía oír voces desde dentro, el tono agudo de Sara, la voz más profunda de un hombre y las respuestas cada vez más agitadas de Margaret. Entré sin llamar. Sara estaba en la sala de estar con un hombre delgado con un traje caro, revisando los álbumes de fotos de Margaret. Margaret estaba cerca, con aspecto indefenso y enfadado. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exigí. El investigador privado levantó la vista con calma. Señor Morrison, soy David Chen, investigador privado con licencia. Estoy llevando a cabo una investigación legítima sobre acusaciones de abuso doméstico. En el salón de mi suegra. La señora Morrison nos invitó a entrar, dijo Sara, sin mirarme. Un cuerno, espetó Margaret. Entrasteis aquí y empezasteis a revolver mis cosas. Sara, tienes que irte ahora. Ya no recibo órdenes de ti, Jack. Tienes razón. Las recibes de mí. Margaret dio un paso adelante, con el rostro enrojecido por la ira. Esta es mi casa y os estoy diciendo que os vayáis, a los dos. Chen cerró el álbum de fotos y se levantó. Señora Morrison, solo estamos tratando de establecer un patrón de comportamiento. El único patrón que necesitáis establecer es el camino hacia mi puerta principal, dijo Margaret. Tenéis 30 segundos antes de que llame a la policía. Mamá, estás cometiendo un error, dijo Sara. ¿Soy tu hija? Mi hija murió el día que empezó a mentirme sobre su aventura. Tú solo eres una extraña con su cara. Las palabras golpearon a Sara como un golpe físico. Por un momento, su máscara se deslizó y vi un dolor genuino en sus ojos. Pero luego la ira regresó, más dura que antes. Bien. Pero no vengas llorando a mí cuando Jack muestre sus verdaderos colores. No digas que no te lo advertí. Después de que se fueran, Margaret se derrumbó en su sillón favorito, pareciendo mayor de sus 63 años. No puedo creer que haya traído a ese hombre a mi casa, revisando mis fotos, haciendo preguntas sobre ti, tratando de encontrar pruebas que no existen. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Si alguna vez te vi perder los estribos? ¿Si alguna vez dijiste algo amenazante sobre Sara? ¿Si creía que eras capaz de violencia? Margaret negó con la cabeza. Esa chica ha perdido completamente la cabeza. Lo siento, Margaret. Nunca quise que te vieras envuelta en esto. No te disculpes. Sara tomó sus decisiones y ahora está viviendo con las consecuencias. Pero Jack, esto no puede seguir así. Se está destruyendo a sí misma y está tratando de arrastrarte con ella. Esa noche, estaba trabajando en mi garaje cuando Tom Bradley pasó por allí. Jack, tenemos que hablar. ¿De qué? Del hecho de que la mitad del pueblo está tomando partido en tu divorcio y se está poniendo feo. Tom parecía incómodo, como si llevara noticias que no quería dar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Sara ha estado haciendo llamadas, llamando a todo el que se le ocurre, tratando de conseguir apoyo para su versión de los hechos. Y algunas personas la están escuchando. ¿Quiénes? Los Henderson, por ejemplo. Sara les dijo que has estado inestable últimamente. Que teme lo que puedas hacer. Eso me golpeó fuerte. Los Henderson eran buena gente, y había estado trabajando en la renovación de su cocina durante semanas. Si creían las mentiras de Sara. ¿Qué dijeron? Me preguntaron si creía que eras peligroso. Les dije que estaban locos. Pero Jack, la semilla de la duda ya está plantada. ¿Quién más? Algunas personas en el banco, algunos compañeros de trabajo de Sara, el pastor Williams en la iglesia. Sara es muy convincente cuando quiere. Me senté pesadamente en mi banco de trabajo, sintiendo el peso de lo que Sara le estaba haciendo a mi reputación, a mis relaciones, a toda mi vida en este pueblo. Tom, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Cómo luchas contra alguien que está dispuesto a mentir sobre todo?
Sigues siendo tú mismo. Sigues diciendo la verdad y confías en que la gente que realmente te conoce no creerá sus mentiras. ¿Y qué hay de la gente que no me conoce tan bien? Tom guardó silencio por un momento. No lo sé, Jack. Sinceramente, no lo sé. El domingo por la mañana, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Fui a la iglesia. No había estado en ese Temaris en meses, quizás más. Sara siempre había encontrado excusas para evitarlo, y yo había dejado de insistir. Pero hoy se sentía como un día para la reflexión honesta, para sentarse en un lugar que representaba algo más grande que mis propios problemas. El pastor Williams pareció sorprendido al verme, pero asintió cortésmente mientras yo tomaba asiento en el último banco. Su sermón fue sobre el perdón, sobre poner la otra mejilla, sobre el poder del amor para superar el odio. Era exactamente lo que no quería oír. Después del servicio, el pastor Williams se me acercó en el aparcamiento. Jack, me alegro de verte. ¿Cómo lo llevas? Un día a la vez, pastor. Sara vino a verme la semana pasada. Está muy preocupada, muy asustada. ¿Asustada de qué? De ti, me temo. Dice que la has estado amenazando, que no se siente segura. Miré a este hombre que me conocía desde hacía años, que había oficiado mi ceremonia de boda, que me había aconsejado en varios desafíos de la vida, y vi la duda en sus ojos. Pastor, me conoce desde hace 8 años. ¿Realmente cree que le haría daño a alguien? No quiero pensar eso, pero la gente puede cambiar cuando está bajo estrés, cuando se siente traicionada o abandonada. Ya veo. Y Sara mencionó por qué se siente traicionada o abandonada. Le habló de su aventura de 6 meses con Danny Richardson. El pastor Williams pareció incómodo. Mencionó que había habido dificultades matrimoniales, pero eso no justifica. ¿No justifica qué? ¿Que yo solicite el divorcio? ¿Que me niegue a fingir que todo está bien mientras mi mujer se acuesta con otro hombre? Jack, entiendo que estés enfadado. No estoy enfadado, pastor. Estoy decepcionado. Decepcionado de que mi mujer eligiera engañar en lugar de trabajar en nuestro matrimonio. Decepcionado de que ahora esté mintiendo sobre mí para cubrir su propia culpa. Y decepcionado de que la gente que debería saber más esté eligiendo creer esas mentiras. Me alejé antes de que pudiera responder, sintiéndome más solo de lo que me había sentido desde que todo este lío comenzó. Si incluso el pastor Williams estaba dispuesto a considerar las mentiras de Sara, ¿a cuántas otras personas había envenenado en mi contra? El lunes por la mañana trajo la respuesta legal que había estado esperando. Rachel Martínez llamó con noticias. Sara solicitó una orden de alejamiento esta mañana. La audiencia está programada para el miércoles. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Buenas, creo. No tiene pruebas, ni testigos, ni documentación de ninguna amenaza o violencia. Pero Jack, tienes que estar preparado para que esto se vuelva muy público. Las audiencias de órdenes de alejamiento son en tribunal abierto. ¿Significa? Significa que cualquiera puede entrar y mirar. Y en un pueblo como Millbrook, lo harán. Que lo hagan. No tengo nada que ocultar. Esa es la actitud. Ah, y Jack, presenté nuestra contramoción esta mañana. Pedimos la casa, una pensión compensatoria de Sara para ti basada en su adulterio y los honorarios de los abogados. ¿Cómo te sentiste? Como si se hiciera justicia. El miércoles por la mañana, me puse mi mejor traje y conduje hasta el juzgado en la capital del condado. La audiencia estaba programada para las 10 y llegué temprano para reunirme con Rachel. Recuerda, dijo mientras entrábamos al juzgado. Mantén la calma, responde a las preguntas directamente. No dejes que Jim Crawford te provoque para que pierdas los estribos. Estaré bien. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, pero estaba abarrotada. Reconocí caras de Millbrook, algunas de apoyo, otras curiosas, otras hostiles. Margaret se sentó en la primera fila detrás de mí, una muestra de apoyo que significaba más de lo que probablemente sabía. Sara se sentó en la mesa del demandante con Jim Crawford, con un vestido conservador y poco maquillaje, interpretando el papel de la víctima asustada. No me miró cuando entré. La jueza Patricia Walsh convocó la audiencia puntualmente a las 10.
Era una mujer de aspecto severo, de unos 50 años, con el pelo gris y un comportamiento serio. Esta es una audiencia sobre la petición de la demandante de una orden de alejamiento contra el demandado. Señor Crawford, puede proceder. Jim Crawford se puso de pie, todo profesionalismo pulido. Señoría, mi clienta teme por su seguridad. El demandado la ha amenazado, la ha acosado y ha mostrado un comportamiento cada vez más errático desde que abandonó el hogar conyugal. ¿Qué pruebas tiene de estas amenazas, señor Crawford? Tenemos el testimonio jurado de mi clienta, señoría, y tenemos pruebas de las tendencias violentas y el comportamiento controlador del demandado durante el matrimonio. Me gustaría escuchar directamente a su clienta. Señora Morrison, por favor, suba al estrado. Sara caminó hacia el estrado de los testigos, sin mirarme todavía. Prestó juramento y tomó asiento, con las manos pulcramente cruzadas en su regazo. Señora Morrison, comenzó Crawford. Por favor, cuéntele al tribunal sobre el comportamiento de su marido desde que se separaron. Me ha estado siguiendo, señoría. Apareciendo en los lugares donde me alojo, haciéndome fotos, amenazándome sobre lo que hará si no vuelvo con él. Fue una actuación magistral. Justo los detalles suficientes para sonar creíble. Justo la emoción suficiente para parecer genuina. ¿Qué tipo de amenazas? Dijo que me haría pagar por dejarle. Que destruiría mi reputación, que pondría a todo el mundo en mi contra, que me arrepentiría de haberme cruzado en su camino. ¿Y ha mostrado un comportamiento violento durante su matrimonio? Sí, señoría. Tiene un temperamento terrible. Ha tirado cosas, ha golpeado paredes, me ha agarrado durante las discusiones. Le he tenido miedo durante años. Sentí la mano de Rachel en mi brazo, recordándome que mantuviera la calma. Cada palabra que salía de la boca de Sara era una mentira. Pero estaba pronunciando esas mentiras con convicción. Señoría, continuó Crawford, también tenemos pruebas de que el demandado ha estado llevando a cabo una campaña de acoso contra mi clienta, usando sus conexiones en su pequeño pueblo para aislarla y dañar su reputación. La jueza Walsh pareció escéptica. ¿Qué tipo de pruebas? Testimonios de testigos que pueden dar fe del comportamiento controlador del demandado y del miedo de mi clienta hacia él. Muy bien. Señorita Martínez, su contrainterrogatorio. Rachel se puso de pie y pude ver el brillo depredador en sus ojos. Señora Morrison, usted testificó que su marido la amenazó con hacerle pagar por dejarle. ¿Cuándo exactamente tuvo lugar esa conversación? Fue después de que me mudara. Me llamó. ¿Tiene registros telefónicos que muestren esa llamada? No, no los tengo. Ya veo. Y testificó que la ha estado siguiendo. ¿Dónde específicamente la ha seguido? Sara dudó. Al motel donde estaba. A varios sitios. El motel donde estaba teniendo su aventura con Daniel Richardson. Jim Crawford se levantó de un salto. Protesto, señoría. La supuesta infidelidad del demandado no es relevante para este procedimiento. En realidad, sí lo es, respondió Rachel con suavidad. Si la demandante estaba teniendo una aventura extramatrimonial y el demandado la descubrió, eso proporciona un contexto para cualquier confrontación que pudiera haber ocurrido. La jueza Walsh asintió. Lo permitiré. Señora Morrison, por favor, responda a la pregunta. La compostura de Sara se resquebrajó ligeramente. Sí. Me siguió al motel. ¿Una vez? Sí. ¿Y qué pasó durante este único incidente de acoso? Él nos confrontó a mí y a Daniel. Estaba enfadado, amenazante. ¿La tocó? No. ¿Tocó al señor Richardson? No. ¿Dañó alguna propiedad? No. Entonces, descubrió a su mujer en medio de una aventura extramatrimonial, confrontó verbalmente a ambas partes y luego se fue. ¿Es eso correcto? Estaba muy enfadado. Esa no fue mi pregunta. ¿Es mi resumen correcto? Sí, pero... Gracias. Ahora, señora Morrison, usted testificó que su marido tiene un temperamento violento y ha sido físicamente agresivo durante su matrimonio. ¿Puede proporcionar alguna documentación de estos incidentes?
Informes policiales, registros médicos, fotografías de lesiones. Yo. No, nunca llamé a la policía. ¿Por qué no? Tenía miedo y pensé que podía manejarlo yo misma. Ya veo. Y en 8 años de matrimonio, ¿nunca buscó tratamiento médico por ninguna lesión supuestamente infligida por su marido? No. Nunca confió en amigos o familiares sobre este supuesto abuso. Tenía vergüenza. Señora Morrison, ¿no es cierto que está inventando estas acusaciones porque está enfadada de que su marido descubriera su aventura y solicitara el divorcio? No, eso no es. ¿No es cierto que está tratando de usar acusaciones falsas de abuso para obtener una ventaja en sus procedimientos de divorcio? Protesto. Crawford estaba de pie de nuevo. Aceptada, dijo la jueza Walsh. Señorita Martínez, por favor, reformule. Señora Morrison, ¿cuánto tiempo estuvo teniendo una aventura con Daniel Richardson? Sara parecía atrapada. Yo. Eso no es relevante, señoría. Creo que es relevante para la credibilidad de la demandante y sus motivos para solicitar esta orden de alejamiento. Responda a la pregunta, señora Morrison. 6 meses, susurró Sara. ¿Y durante esos 6 meses, le mintió a su marido sobre su paradero? Sí. ¿Usó a su madre como coartada para su aventura? Sí. ¿Usted y el señor Richardson se burlaron de su marido en mensajes de texto y correos electrónicos? La cara de Sara se puso blanca. ¿Cómo? Solo responda a la pregunta, por favor. Sí. Entonces, ¿está pidiendo a este tribunal que crea que un hombre al que mintió, engañó y se burló durante 6 meses es ahora el agresor en esta situación? Está enfadado por la aventura. ¿No estaría usted enfadada si descubriera que su cónyuge la ha estado engañando durante 6 meses? Protesto. Pide una especulación. ¿Aceptada? Rachel sonrió. No más preguntas, señoría. La jueza Walsh miró a Sara con un escepticismo indisimulado. Señor Crawford, ¿tiene algún otro testigo? Sí, señoría. Llamamos a David Chen, investigador privado. Chen subió al estrado y testificó sobre su investigación de mi patrón de comportamiento controlador. Pero bajo el contrainterrogatorio de Rachel, quedó claro que no tenía ninguna prueba real de amenazas o violencia, solo la palabra de Sara y su propia especulación. Señoría, dijo Rachel cuando Chen bajó. Me gustaría llamar a Margaret Morrison, la madre de la demandante. Margaret caminó hacia el estrado de los testigos con dignidad, mirando directamente a su hija por primera vez desde que comenzó la audiencia. Señora Morrison, comenzó Rachel, conoce al demandado desde hace 8 años. ¿Le ha visto alguna vez mostrar un comportamiento violento o amenazante? Nunca. Ya que es uno de los hombres más gentiles que he conocido. ¿Ha visto alguna vez pruebas de que estuviera abusando de su hija? No. De hecho, he visto lo contrario. Le he visto morderse la lengua cuando Sara estaba siendo irrazonable. Le he visto disculparse por cosas que no eran su culpa. Le he visto desvivirse por hacerla feliz. Su hija la usó como coartada para su aventura extramatrimonial. Sí. Le dijo a Jack que me estaba ayudando cuando en realidad se estaba reuniendo con su amante. Nos mintió a los dos. ¿Cómo se siente al respecto? Margaret miró directamente a Sara. Me siento traicionada y avergonzada. Avergonzada de haber criado a una hija que podía mentir tan fácilmente, que podía herir a la gente que la quiere sin ningún remordimiento aparente. Sara estaba llorando ahora, pero la jueza Walsh parecía impasible. Señora Morrison, continuó Rachel, en su opinión, su hija tiene miedo del demandado. No. Está enfadada porque la pillaron. Está enfadada porque sus mentiras tienen consecuencias, pero no tiene miedo. Gracias. No más preguntas. Jim Crawford intentó rehabilitar el caso de Sara con su réplica, pero el daño estaba hecho. El testimonio de Margaret había sido devastador, más aún porque provenía de la propia madre de Sara. Señoría, dijo Rachel cuando todos los testimonios concluyeron. La demandante no ha proporcionado ninguna prueba creíble de amenazas o violencia. Lo que ha proporcionado es una prueba de su propia deshonestidad, su propia traición a sus votos matrimoniales y su propia voluntad de fabricar acusaciones graves para beneficio personal.
Esta orden de alejamiento debe ser denegada. La jueza Walsh no deliberó mucho. He escuchado todos los testimonios y encuentro que las acusaciones de la demandante carecen de mérito. La solicitud de una orden de alejamiento es denegada. Además, me preocupa lo que parece ser un intento de usar acusaciones falsas de abuso doméstico para obtener una ventaja en los procedimientos de divorcio. Ordeno que se envíe una copia de esta transcripción a la oficina del fiscal del distrito para su revisión. El mazo sonó y se acabó. Sara había perdido, pública y completamente. Mientras la gente salía de la sala, podía oír las conversaciones susurradas, los juicios que se emitían. Margaret me abrazó en el pasillo. Estoy orgullosa de ti, Jack. Mantuviste tu dignidad a través de todo esto. Gracias, mamá. Por todo. ¿Qué pasa ahora? Ahora, terminamos el divorcio, y Sara aprende que las acciones tienen consecuencias. Al salir del juzgado, vi a Sara sentada sola en un banco, llorando. Jim Crawford no estaba por ninguna parte, probablemente ya calculando su factura por los servicios prestados. Por un momento, casi sentí pena por ella. Pero luego recordé los 6 meses de mentiras, las acusaciones falsas, el intento de destruir mi reputación y mis relaciones. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. La verdad había ganado, finalmente, de forma decisiva, públicamente. Y por primera vez en meses, me sentí como yo mismo de nuevo. El viaje de vuelta a Millbrook se sintió diferente a cualquier otro que hubiera hecho en meses. Las hojas de otoño parecían más brillantes, el aire más limpio, el futuro más prometedor. Margaret viajaba a mi lado en un cómodo silencio, ambos procesando lo que acababa de ocurrir en esa sala. Jack, dijo mientras entrábamos en los límites del pueblo. Necesito que sepas algo. Lo que dije ahí dentro sobre estar avergonzada de Sara. Lo decía en serio. No tienes que explicar nada, Margaret. Sí, tengo que hacerlo. Es mi hija y la quiero. Pero lo que te ha hecho a ti, lo que intentó hacer hoy, es imperdonable. La crié para que fuera mejor que eso. La criaste bien. A veces la gente simplemente elige ser algo diferente de lo que fue criada para ser. Mi teléfono empezó a sonar tan pronto como llegamos a la calle principal. Tom Bradley. Jack, amigo, ¿cómo ha ido? Ganamos. Orden de alejamiento denegada. La jueza básicamente llamó a Sara mentirosa en pleno tribunal. Joder. Perdón, Margaret. Lenguaje, Tom, dijo Margaret con una leve sonrisa. La noticia ya se está extendiendo por el pueblo. La gente habla de cómo Sara quedó expuesta, de cómo todo su acto de víctima se desmoronó. No celebro la caída de nadie, Tom. Solo quiero que esto se acabe. Se acabó, Jack. Después de hoy, nadie va a creer nada de lo que Sara diga sobre ti. Esa noche, hice un filete a la parrilla en mi porche trasero y cené en pacífica soledad. La casa se sentía diferente ahora, no vacía, sino limpia, como si las mentiras y el engaño hubieran sido eliminados, dejando atrás algo honesto y real. Rachel Martínez llamó sobre las 8. Jack, quería hacer un seguimiento de lo de hoy. Ha sido una victoria total. ¿Qué pasa ahora? Presionamos nuestra ventaja. Mañana presentaré una petición de divorcio enmendada pidiendo todo lo que discutimos, la casa, los honorarios de los abogados y una pensión compensatoria de Sara para ti. Lo conseguiremos. Después de hoy, diría que nuestras posibilidades son excelentes. Sara destruyó su credibilidad por completo. Ningún juez va a recompensar su comportamiento. ¿Cuánto tiempo hasta que sea definitivo? Unos meses más, probablemente. Pero Jack, la parte difícil ya ha pasado. Hoy se demostró que la verdad importa, que la justicia todavía existe. El jueves por la mañana trajo un desfile de visitantes a mi lugar de trabajo. La noticia de la audiencia de la orden de alejamiento se había extendido por Millbrook como la pólvora, y la gente quería expresar su apoyo. La señora Henderson fue la primera, llegando con café recién hecho y magdalenas caseras. Jack, te debo una disculpa. Cuando Sara nos dijo que estabas inestable, debería haber sabido que no era cierto. Llevas semanas trabajando en nuestra cocina. Si fueras peligroso, lo habría visto.
No es necesaria ninguna disculpa, señora H. Sara puede ser muy convincente. Bueno, ya no es convincente. Después de lo que pasó en el tribunal ayer, todo el mundo sabe la verdad. Bill Patterson, de la ferretería, pasó por allí al mediodía. Jack, he oído que dejaste a Sara como una tonta delante de todo el pueblo. Yo no le hice hacer nada, Bill. Se lo hizo a sí misma. Sea como sea, me alegro de que saliera la verdad. Esa mujer nunca te mereció. Incluso el pastor Williams apareció, con aspecto avergonzado y contrito. Jack, te debo una disculpa. Debería haber sabido que no debía dudar de tu carácter. Todos cometemos errores, pastor. Algunos errores son peores que otros. Sara vino a mí buscando apoyo para sus mentiras, y fui lo suficientemente tonto como para considerar dárselo. Es muy buena interpretando a la víctima. Ya no. Después de ayer, no creo que nadie vuelva a creer su acto de víctima. Ese fin de semana, hice algo que no había hecho en años. Fui al baile anual de la cosecha en el centro comunitario. Sara siempre se había negado a asistir, llamándolo provinciano y por debajo de nuestro nivel. El baile era exactamente lo que Sara había dicho, de pueblo pequeño, poco sofisticado, lleno de gente que se conocía de toda la vida. También era cálido, genuino y más divertido de lo que me había divertido en meses. Jack Morrison. Betty Sullivan me agarró del brazo al entrar. Me enteré de lo que pasó en el tribunal. Bien por ti. Gracias, Betty. Esa Sara siempre se creyó demasiado buena para el resto de nosotros. Es bueno ver cómo le bajan los humos. Pasé la noche bailando con viejos amigos, comiendo de una cena de traje y escuchando a una banda local tocar versiones de canciones de los 80 y 90. Era simple, honesto, real, todo lo que mi matrimonio no había sido. Sobre las 10, Margaret me encontró junto a la ponchera. ¿Divirtiéndote? Más de lo que me he divertido en años. Gracias por convencerme de venir. ¿Pareces feliz, Jack? Realmente feliz. Como si fueras tú mismo de nuevo. Me siento como yo mismo de nuevo. Bien, porque hay algo que necesito decirte. Sara se fue del pueblo esta mañana. Dejé mi vaso de ponche y la miré con atención. Se fue del pueblo. Hizo las maletas, se subió a su coche y se fue. No dijo a dónde iba. No dejó una dirección de reenvío. Simplemente se fue. ¿Y su trabajo? Renunció ayer. Al parecer, los socios de su firma no estaban muy contentos con la publicidad de la audiencia de la orden de alejamiento. Pensé en este desarrollo. Que Sara huyera resolvía algunos problemas, pero creaba otros. ¿Y el divorcio? Rachel dice que no importa. El proceso puede continuar esté Sara aquí o no. ¿Y sus pertenencias? Siguen en el Riverside Inn, hasta donde yo sé. Supongo que las reclamará en algún momento. La banda se lanzó a una canción lenta y las parejas se movieron a la pista de baile. Las observé, pensando en la vida que había creído querer y la vida que realmente iba a tener. Margaret, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Crees que fui un buen marido? Consideró la pregunta con atención. Fuiste un marido demasiado bueno, Jack. Le diste a Sara todo lo que pidió y nunca pediste nada a cambio. Dejaste que te tratara como a un sirviente en lugar de a un compañero. ¿La amaba? Sé que sí. Pero el amor sin respeto no es realmente amor. Es solo permisividad. Sara nunca te respetó. Y tú nunca exigiste que lo hiciera. ¿Qué debería haber hecho diferente? Deberías haberte defendido hace años. Deberías haberle echado en cara su egoísmo, su derecho, su crueldad casual. Deberías haber exigido un mejor trato. ¿Habría hecho alguna diferencia? Probablemente no. Pero habrías conservado tu dignidad, y quizás no habrías desperdiciado 8 años en alguien que no te merecía. El lunes por la mañana trajo la última pieza de buenas noticias. Rachel Martínez llamó con una actualización. Jack, tengo noticias sobre Danny Richardson. ¿Qué pasa con él? El divorcio de su mujer se finalizó la semana pasada. Ella se quedó con todo, la casa, los hijos, los activos del negocio, todo.
Danny vive en un estudio y conduce un Honda de 10 años. No podría pasarle a un tipo más agradable. Hay más. Al parecer, su aventura con Sarah no fue la primera. El abogado de Linda Richardson encontró pruebas de al menos otras 3 relaciones extramatrimoniales. La reputación de Danny en la comunidad de arquitectos está completamente destruida. ¿Y Sarah? Sigue desaparecida, pero su abogado presentó una moción para retirarse del caso, citando diferencias irreconciliables con la clienta. Traducción: no le está pagando las facturas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Procedemos con el divorcio por defecto. Dado el abandono y el adulterio de Sarah, espero que obtengas todo lo que pediste. 3 semanas después, estaba en la misma sala del tribunal donde Sarah había intentado destruirme con sus mentiras. Esta vez, ella no estaba allí para ver cómo se hacía justicia. La jueza Walsh revisó el decreto de divorcio con la misma eficiencia seria que había mostrado durante la audiencia de la orden de alejamiento. Señor Morrison, basándose en las pruebas presentadas y en la incomparecencia de la demandada, concedo su petición de divorcio. Se le adjudica el hogar conyugal, sus activos comerciales permanecen exclusivamente suyos y se ordena a la demandada que pague los honorarios de su abogado por un importe de $15,000. El mazo sonó y 8 años de matrimonio terminaron oficialmente. Fuera del juzgado, Margaret me abrazó fuerte. ¿Cómo te sientes? ¿Libre? ¿Honesto? Como si pudiera respirar de nuevo. ¿Qué vas a hacer ahora? Ir a casa, terminar la cocina de los Henderson, quizás tomarme unas vacaciones. No he tenido unas en años. Deberías. Te las has ganado. Esa noche, me senté en mi porche trasero con una cerveza, viendo el atardecer sobre Millbrook. El pueblo parecía el de siempre, pero yo lo veía de otra manera. No como un lugar en el que estaba atrapado, sino como un lugar al que pertenecía. Mi teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Jack, soy Sarah. Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero necesito decir algo. Siento todo. Te merecías algo mejor. Miré el mensaje durante un largo momento, luego lo borré sin responder. Algunas disculpas llegan demasiado tarde, y algunos puentes no se pueden reconstruir. Pero por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. Las mentiras habían terminado, la verdad había ganado y se había hecho justicia. Sarah había recibido exactamente lo que se merecía, nada. Me terminé la cerveza y entré en mi casa. Mi casa ahora, legal y completamente. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. Pero esta noche, me contentaba con sentarme en el silencio y apreciar el simple placer de estar solo con la verdad. La pesadilla había terminado. Mi vida real podía por fin comenzar. 2 meses después, estaba dando los últimos toques a la cocina de los Henderson cuando la señora Henderson me trajo el periódico local. Jack, quizás quieras ver esto. El titular decía, mujer local arrestada por fraude con cheques en Florida. Debajo, había una foto que reconocí, Sarah, con aspecto demacrado y desesperado, siendo llevada esposada. Según el artículo, la habían pillado intentando cobrar cheques falsificados en un banco de Tampa. La cantidad era pequeña, unos cientos de dólares, pero suficiente para un cargo de delito grave. Lo siento, Jack, dijo la señora Henderson. Sé que esto debe ser difícil. Le devolví el periódico. En realidad, no es difícil en absoluto. Es solo Sarah siendo Sarah. Tomando atajos, buscando dinero fácil, pensando que las reglas no se aplican a ella. Aún así, fue tu mujer durante 8 años. Fue alguien que creí conocer durante 8 años. Resulta que me equivoqué sobre quién era realmente. Esa tarde, Margaret llamó. Jack, ¿viste el periódico? Lo vi. ¿Cómo te sientes? Honestamente, me siento reivindicado. Todo el mundo en el pueblo puede ver ahora qué tipo de persona es Sarah realmente. ¿Qué tipo de persona siempre fue? Sigue siendo mi hija, Jack, a pesar de todo. Lo sé. Y siento que esto sea duro para ti. No es duro. Es vergonzoso, pero también es la prueba final de que tenías razón al divorciarte de ella, al luchar contra sus mentiras, al exigir un mejor trato. Margaret,
¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de haber tomado mi partido en contra de tu propia hija? Guardó silencio por un momento. Nunca. Ni por un segundo. Tú fuiste la víctima en todo esto, Jack. Sara tomó sus decisiones y ahora está viviendo con las consecuencias. Esa noche, conduje hasta el cementerio donde mis padres estaban enterrados. No había estado allí desde el día en que decidí luchar contra las mentiras de Sara en lugar de aceptarlas. Hola, papá. Mamá. Pensé que querríais saberlo. Se acabó. El divorcio, las mentiras, todo. Sara se ha ido y soy libre. El viento susurró entre los robles y casi pude oír la voz de mi padre. Hijo, te dije que esa mujer era un problema. Deberías haber escuchado a tu viejo. Tenías razón, papá, en todo. Debería haber confiado en mis instintos en lugar de en mi corazón. Me senté en el banco durante una hora, viendo el atardecer sobre Millbrook, sintiéndome agradecido por las lecciones que había aprendido y la vida que había recuperado. Mi teléfono sonó. Tom Bradley. Jack, ¿quieres ir a cenar? Linda está haciendo estofado. Gracias, pero estoy bien. Quizás en otra ocasión. ¿Seguro? No tienes que estar solo todo el tiempo. No estoy solo, Tom. Soy libre. Hay una diferencia. Después de que Tom colgara, me di cuenta de que también se equivocaba en otra cosa. No estaba solo. Tenía amigos que me habían apoyado, una comunidad que me había respaldado y el respeto propio que casi había perdido pero que había luchado por recuperar. Sara tenía razón en una cosa. Millbrook era un pueblo pequeño con sueños pequeños. Pero los sueños pequeños podían ser sueños honestos, y las comunidades pequeñas podían ofrecer algo que los lugares más grandes no podían, el conocimiento de que el carácter importaba, que la verdad tenía valor, que la justicia todavía era posible. Conduje a casa por las tranquilas calles de mi pueblo, pasando por las casas donde la gente que conocía de toda la vida se preparaba para la noche. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, quizás incluso nuevas relaciones construidas sobre la honestidad en lugar de mentiras. Pero esta noche, me contentaba con estar solo con la verdad, en mi propia casa, en mi propio pueblo, viviendo mi propia vida auténtica. Sara había intentado destruirme con sus mentiras, sus acusaciones, su campaña vengativa de asesinato de carácter. En cambio, se había destruido a sí misma y había demostrado que las acciones tienen consecuencias, que la verdad importa y que a veces, los buenos realmente ganan. Entré en mi garaje, miré la casa que había construido con mis propias manos y que casi pierdo por las mentiras de otra persona, y sonreí. Se había hecho justicia. La verdad había ganado y yo era finalmente completa y auténticamente yo mismo.